Conmigo está Yair Velázquez, él es integrante del movimiento Jóvenes Unidos por la Educación. Yair, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Y esta invitación se da en medio de un llamado a paro por parte de los gremios docentes. Hacen el llamado a huelga permanente en rechazo a las reformas de la Caja de Seguro Social que hoy son ley de la República. Hay centros educativos donde los docentes sí se han ido a huelga, pero en algunos donde también hemos hecho cobertura periodística, hemos visto que hay docentes negados impartiendo clases y los padres de familias han enviado a sus pequeños a recibir clases. Claro que sí, y definitivamente Jóvenes Unidos por la Educación, a través de diversos comunicados, no solamente el del día de ayer 23, sino también el 3 de abril habíamos manifestado nuestro rechazo ante la huelga, sobre todo porque cada vez que nosotros cerramos el sistema educativo, las aulas dejan de recibir a los estudiantes o un día de clases equivale a 3 días por lo menos de que los estudiantes no reciban las competencias, las habilidades y por supuesto los conocimientos que requiere Panamá. Nosotros somos muy respetuosos y lo hemos indicado en nuestros comunicados del derecho que tienen todos los ciudadanos a protestar libremente. Lo que nosotros sí reiteramos a los gremios y hacemos un llamado a los gremios docentes en que puedan hacer en horarios contrarios, marchas simbólicas y otro tipo de cuestiones que puedan desarrollar en el centro educativo o fuera del centro educativo, pero sobre todo preservar el derecho a la educación. Panamá viene desde el año 2020 y fue uno de los países que más mantuvo las aulas cerradas y posterior tuvimos los cierres 2022, 2023 y nuevamente un llamado a huelga que hemos tenido y que algunos centros educativos, como lo menciona, no, los estudiantes no asistieron a recibir clases. Entonces eso equivale a que el país pierda su competitividad, que tengamos por supuesto una pérdida en los conocimientos y habilidades que tienen los estudiantes y sobre todo cuando hemos escuchado de la viceministra Agnes del Ministerio de Educación que Panamá mejoró en la prueba ERCE post pandemia y que son resultados muy importantes que el país necesita saber qué estrategias utilizamos durante la pandemia que fueron eficaces. Fue un currículo priorizado, fueron las guías PRISA, fue Aprendamos Todos a Leer. Requerimos saber exactamente qué logró que Panamá mejorara a pesar de los diversos llamados a huelga que hemos tenido y los cierres y la paralización. Necesitamos enfocarnos definitivamente en mejorar la calidad educativa a través de la gestión administrativa, de la formación de nuestros educadores, por supuesto de la inversión que podamos hacer en educación, pero una inversión que vaya focalizada. Bueno, no hay excusa para no invertir en la educación, sabiendo que con la nueva ley este Ministerio de Educación tiene un presupuesto sumamente elevado, pero lo que vemos en el órgano legislativo es que se agarran los montos destinados a la educación para otros ministerios. Usted habló del tema de la protesta o de la huelga, es decir, que si el docente imparte clases en la mañana, muy bien, puede protestar en horas de la tarde para no afectar al grupo de la mañana donde los estudiantes deben asistir a recibir las clases. Asimismo, son huelgas simbólicas. ¿Eso es posible en Panamá, conociendo la beligerancia de los sindicatos y de los movimientos gremiales del país? Sabemos que no es así y por eso nosotros hacemos el llamado respetuoso a poder, uno, garantizar ese derecho al estudiante de recibir educación de calidad equitativa e inclusive. E incluso nosotros podemos entender que si el centro educativo no es óptimo para recibir propiamente el derecho a la educación, también hay una parte del Ministerio de Educación en no garantizar que la escuela sea ese lugar seguro al que aspiramos. Eso también tiene una correlación muy significativa. Es decir, si el centro educativo no tiene acceso a agua potable, no tiene electricidad, no tiene las mejores condiciones, como lo hemos visto durante estos meses y el informe que vamos a hablar en pocos minutos, también está perjudicando al estudiante al no recibir las competencias necesarias. Pero sí, el llamado que le hemos hecho a los gremios docentes es poder de que lo hagan de forma simbólica. Sabemos que la única forma de poder que el presidente de la República, la ministra de Educación u otro ente pueda escuchar sobre lo que ellos están planteando es a través de, obviamente, no ofrecer el periodo de clases. Ayer escuché a un dirigente magisterial tildar de sinvergüenzas a los padres de familias que están en contra de este llamado a huelga, que envían a sus hijos a clase y que los padres de familia no se quejan, por ejemplo, en el caso de las escuelas que se encuentran en mal estado. O sea, me llama la atención que un docente que debe mantener siempre la educación por delante tilde de esta manera a los padres de familia, que envían a sus hijos y el objeto
y sujeto de la educación son los muchachos, son los pequeños que se están formando por los docentes actualmente. Sí, y definitivamente es lamentable al escuchar ciertos educadores y no podemos, por decirlo todos los educadores del país, hay muchos que son respetuosos, pueden ir a protesta de manera respetuosas fuera de los centros educativos, fuera de las regionales e incluso propiamente en las carreteras, como lo hemos visto que han hecho cierres, pero siempre en esa medida de lo respetuoso. Creo que Panamá ha visto con grandes preocupaciones cuando hay este tipo de huelgas y se salen de control, donde la policía tiene que intervenir. Y lo que no se debe buscar por parte de las autoridades es poder reprimir ese derecho que tiene el ciudadano a la protesta, pero también el ciudadano que tiene el derecho a libre tránsito. Y es lamentable al escuchar ciertos docentes cuando utilizan este tipo de lenguajes donde también hay amenazas contra ciertos padres de familia o incluso cuando las propias autoridades del Ministerio de Educación utilizan también o reprimen a los docentes porque no están de acuerdo. Entonces, al final del día es mantenerlo desde el punto de vista respetuoso. Conversaba con un docente del país que sí está impartiendo clases y él dice que los gremios tienen sus llamados bastiones en algunos centros educativos y estos docentes que sí comparten el hecho de irse a paro, de irse a huelga, ven con malos ojos a los compañeros que están impartiendo clases y algunos hasta tienen temor de sufrir algún tipo de represalia. Sí, y eso es súper interesante porque lo veíamos en ciertos cientos educativos. Por ejemplo, sucede que el principal o el gremio magisterial está más presente en un centro educativo y lo que se busca a veces es intimidar al docente para que asista a la huelga y no cumpla con el año lectivo per se. Entonces, al final del día utilizan ciertas tácticas para que el docente no asista, pierda el estudiante clases y que no debe ser. Cuando todos estemos de acuerdo que el país y lo que fue la reforma de la Caja del Seguro Social no esté en tela de duda, entonces todos los docentes debieron salir. No es el caso de acá, porque como lo hemos visto, la ley no afecta directamente a los docentes. Los docentes se jubilan con un 80% más o menos, de acuerdo a la ley que existe de ellos especial, pero que no es el caso para todos los docentes que están dentro del sistema educativo. Y sí utilizan esta particularidad de amenazar a los docentes propiamente, incluso los propios directores. En medio de este llamado a huelga, hay un análisis que se hizo y se han presentado resultados reales, concretos, de una encuesta realizada por Jóvenes Unidos por la Educación en centros educativos de Panamá hasta marzo del año 2025. ¿Qué encontraron en este informe? Claro que sí, mira, y esto fue súper interesante y por qué Jóvenes Unidos por la Educación decidió realizar esta encuesta nacional para entender y conocer cuál realmente es el estado de los centros educativos, si iniciaron o no iniciaron, porque veíamos muchas denuncias a pocos días de iniciar ese año lectivo y que posterior veíamos a la ministra de Educación indicar que el 99% de las escuelas había iniciado, pero no en las mejores condiciones. Y lo que nosotros encontramos a través de esta encuesta nacional que realizamos, en la que recibimos más de 80 denuncias, por así decirlo, de la propia ciudadanía, de los directores, los padres de familia y los estudiantes, es que pudimos documentar 72 centros educativos en la que no están en las mejores condiciones. Hablamos de que representan más de 70.240 estudiantes, que eso equivale al 7% de los estudiantes del sistema educativo. Y mira que es interesante lo que encontramos. La infraestructura, que es parte de lo que fuimos analizando a través de las imágenes que nos hicieron llegar y que reposa en el propio documento, representaba el 44.44%, es decir que las infraestructuras no estaban en las mejores condiciones e incluso nos indicaron, se han caído las losas, los trabajados, se han caído las losas, segundo, los baños están en mejores condiciones, no hay puertas, entre otras de las cosas. Los servicios básicos, hablamos de agua potable, hablamos también de la parte de internet, la parte justa de la cometida eléctrica que no estaba en las mejores condiciones. El 16.67% de lo que indicaron también hablaba del mobiliario. Hablamos también de un 13% del personal propiamente que está en el centro educativo, es decir, docentes que no están nombrados. Hablamos de también personal que está dentro del centro educativo, háblese de secretarias, cocineras, entre otras cuestiones que fuimos analizando. Y lo que nos indica esto es que realmente el ministerio
cuando nos indica la información al país no es exacta. Entonces por eso decidimos realizar este estudio y creo que el gran ejemplo lo veíamos en la Asamblea Nacional cuando la ministra llegó e indicó en el año 2024 de que habían 340 aulas rancho, pero cuando compareció a la Asamblea Nacional este año habían más de 1.500 aulas rancho. Entonces hay información inexacta que proporciona el propio Ministerio de Educación y por eso realizamos este informe en el que fuimos documentando esos centros educativos y que en el informe ustedes van a poder observar cuáles son esos centros educativos. Hablamos del Centro Educativo Petita Santos en la comarca, que tiene 635 estudiantes, del Centro Educativo Camarón Arriba, que tiene 45 estudiantes, el Marcos Alarcón Palomino de Darién, que tiene 1.428 estudiantes, el José Daniel Crespo, que tiene 1.761 estudiantes en Herrera, el Centro Educativo Omar Torrijos Herrera, que está en Coclé, y así sucesivamente muchos centros educativos a nivel de todo el país. Son de estos 72 centros educativos analizados están en 8 provincias y 2 comarcas del país. Veo en el informe que hay una sección que señala de los casos críticos identificados, Veraguas, riesgo estructural, la estructura se encuentra inestable, ya se cayó una losa y hay peligro, 660 estudiantes en esta situación y en peligro y que están afectados en Gunayala, 10 años sin solución, es decir, 10 años, 2 periodos presidenciales, 643 estudiantes, tienen más de 10 años sin salones de clases. Además está la provincia de Chiriquí sin servicios básicos. Señalan que uno de los grandes problemas es la falta de agua potable, de agua en los baños para los estudiantes. Y las imágenes me llaman la atención en un país con tantos millones de dólares, un presupuesto del Estado millonario, uno de los más elevados de la región. El presupuesto de educación para esta vigencia fiscal también es sumamente Son 3.000 millones de dólares. Gran cantidad de millones de dólares y estas escuelas están en pésimo estado. Estas imágenes son sumamente impactantes, escuelas sin piso, salones sumamente deteriorados, salones que parecen, bueno, hasta están más deteriorados que esas estructuras que uno ve en países donde están en situación de guerra. O sea, es injusto que estudiantes pasen por esta situación. También es injusto que docentes, que en estas áreas de difícil acceso, si esos docentes hacen un sacrificio enorme de viajar de una provincia a otra para impartir clases, pero en estas condiciones, 10 años y no se hace absolutamente nada. Exactamente, y eso representa el 5.48% del análisis que hicimos de estos 72 centros educativos. Es decir, que hace 15 años estos centros educativos están presentando las mismas deficiencias. Hablamos desde que tienen problemas desde el periodo de la primera vez que estuvo la ministra Lucy Molinar. Entendemos perfectamente que hay otros centros educativos que, por ejemplo, tienen 2 años, 5 años, pero cuando llegaron al ministerio, y esto sí queremos señalarlo, fue una de las primeras peticiones que nosotros realizamos en Jóvenes Unidos por la Educación, entender cuál era el estado real de los centros educativos, poder tener la información actualizada, más allá de decir que hay 3.102 escuelas, que hay tantas aulas, que hay tantos docentes, cuál realmente era el estado de las escuelas, y lo que indica nuestro informe es que hay grandes deficiencias del sistema y esto se debe a que no hemos implementado los acuerdos nacionales que datan más de 18 acuerdos nacionales desde el año de 1995, a pesar de contar con una serie de entes que se encargan de darle seguimiento, como es el caso del COPEME, que existe por ley, los acuerdos de la concertación, que también tienen un consejo por ley, la coordinadora, que proviene del artículo 25 de la propia ley orgánica, o incluso el Consejo Nacional de Educación en 2004, cuando se creó, que le deberían dar seguimiento para que este tipo de situaciones que vemos en las comarcas e incluso adentro de la ciudad no sucediera. Tenemos un presupuesto, el tema no es de presupuesto, hay 3.000 millones de dólares e incluso se ha estado haciendo traslado de partidas en la Comisión de Presupuesto, que es alrededor de 180 millones que pueden ir destinados a estos centros educativos que están en esta situación. Y tenemos conocimiento que solamente son 72, pero sabemos que hay muchos más donde nuestra encuesta no pudo llegar. Esto evidencia la falta de voluntad por parte de las autoridades porque se cuenta con el presupuesto, sin embargo, las escuelas siguen deterioradas y vemos que cada vez que llega un ministro de Educación siempre señala el objetivo de erradicar las escuelas ranchos, pero todos los años tenemos el mismo problema de siempre, las escuelas sin más el Estado, y vemos que a última hora se hacen algunas reparaciones, los estudiantes no inician puntualmente las clases cuando deben,
iniciar si paralelamente nos encontramos con un sistema que choca con estos llamados a huelga. Es decir, por donde veamos el sistema educativo está totalmente afectado. El Movimiento de Jóvenes Unidos por la Educación ya le presentó este informe o ha tendido puentes de comunicación con la ministra de Educación y dos, también va a tender puentes con el presidente de la República. Nosotros hicimos una carta abierta al presidente de la República justo porque hemos tratado de conversar desde el 1 de julio para abordar todos estos temas fundamentales con el ministerio y por supuesto con el presidente. Como es de conocimiento público, Jóvenes Unidos por la Educación se reunió con todos los candidatos presidenciables. En su momento, lamentablemente, no tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente electo, José Raúl Mulino, y con otro de los candidatos. Pero al final del día hemos enviado solicitud incluso de reuniones con ellos, pero no hemos tenido respuesta. Sabemos que estamos en un momento donde el tema de educación debe ser una prioridad nacional, justo como lo dice nuestra misión, pero entendemos que también hay otros temas de fondo, como es el tema de los Estados Unidos, pero también tenemos que ver los temas internos, como él mismo lo ha señalado. Al final del día esperamos poder tener o sostener reuniones con el presidente de la República de cara al 1 de julio. Aspiramos a que el presidente haga una evaluación tal cual como él dijo de las distintas carteras y que pueda mirar hacia el Ministerio de Educación. Si nosotros el día de hoy no tomamos las decisiones correctas en educación, no implementamos los diálogos tal como lo establece la descentralización educativa, garantizar el derecho a la educación y otra serie de cosas que necesita el sistema educativo, no vamos a tener un país competitivo, los jóvenes no van a poder entrar a un mercado laboral, y tercero, no vamos a poder manejar incluso el Canal de Panamá y otras áreas muy importantes como son los hubs logísticos. Aquí hasta se prometió que la educación iba a ser la estrella de la educación y lo que brilló fue otra cosa, menos la educación. La educación se estrelló y se sigue estrellando a falta de políticas públicas reales, porque hoy los centros educativos evidencian que están totalmente deteriorados y así lo ha plasmado el Movimiento Jóvenes Unidos por la Educación en este informe. Se nos acaban los minutos, pero todo esto ha ocasionado de que los jóvenes, algunos, deserten del sistema educativo y esto ocasiona que no tengamos los especialistas suficientes en el futuro para poder echar adelante la economía del país. ¿Y qué se ha presentado también a través de un estudio del Observatorio de Empleo, el Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo? Es que alrededor del 25% de los jóvenes en Panamá es nini, es decir, no trabaja ni estudia, una cifra que es sumamente preocupante y a medida que van pasando los años, la cifra ha incrementado. Así mismo, y eso se debe justo porque uno, cuando ingresa el joven a la primaria, y lo vemos incluso en la tasa bruta, hay un 90% de cobertura. Cuando van a la premedia un 69%, cuando van a la media hay un 50% y cuando llega a la universidad solamente llega un 8% y se gradúa. Entonces esto nos habla de que el propio sistema está perpetuando al joven al no garantizar el derecho a la educación, es decir, que pueda recibir las competencias básicas desde leer y escribir, sumar, restar, multiplicar, dividir e incluso que llegue a 9º grado con todas estas competencias. Hay un gran estudio que realizó el COPEME en el que se hacía el análisis de por qué los estudiantes desertaban del sistema educativo, problemas económicos, la parte de las escuelas distantes, hay una parte administrativa muy importante del Ministerio de Educación que tiene una incidencia en que el estudiante no logre las competencias necesarias y todo esto lleva a que el propio chico no estudie ni trabaje. Uno, porque obviamente no tienes las competencias necesarias para desarrollarte en un mercado laboral y por supuesto tu escuela no está cerca. Entonces tienes este gran reto a nivel de país en términos de los jóvenes que no estudian ni trabajan, que representan el 25% más o menos de acuerdo al estudio que señaló. E incluso es preocupante, por ejemplo, ver que el 60% de los empleos juveniles en Panamá son informales y pasamos del 15% en 2023 al 17% de jóvenes que están en desempleo justamente. Entonces esto se debe a que cuando conversamos con la academia, con el sector privado, es que no estamos garantizando las competencias. Justo las competencias y habilidades que la prueba PISA te indicaba a ti que requería el mercado laboral, un mercado laboral global y no un mercado nacional. Entonces tenemos que enfocarnos definitivamente en garantizar las oportunidades desde el 1 de julio, esperamos con un nuevo ministro. Un panorama triste que está sucediendo en Panamá y paralelamente a esta cifra de los ninis, de personas jóvenes, de 25% de la población que no estudia ni trabaja,
hay otro grupo, un grupo de jóvenes que se han formado, han estudiado por muchos años, tienen bastantes títulos y están desempleados. Una triste realidad que vive Panamá. Gracias, Yair Velázquez, del Movimiento Jóvenes Unidos por la Educación. Son las 8:24 minutos. Pausa, regreso en segundos.